En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 48 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Miguel Villarejo, subdirector de Actualidad Económica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Gemma? Fenomenal todo. ¿Bien? A punto de caer un tormentón ahora en Madrid. Sí. Sí. Bueno, ya esta semana tenemos reuniones de bancos centrales, pero empieza el Mundial de Fútbol y ya es como bueno, si no ya existiera se nada acabó, más. efectivamente. ¿Verdad? Ya no existe nada más. Está el Mundial, hay por ahí un vídeo viral, ¿no? de un argentino hablando con su mujer y su mujer le dice que hay una boda, se casa su primo y le dice, ¿y cuándo se casa? Y dice, tal día, pero bueno, ese día es que juega Argentina. Juega el grupo, no, juega el grupo C, México, Argelia y no sé qué. Y dice, pero bueno, pero no juega Argentina. Y dice, me da igual, es el Mundial. Cuando hay Mundial la gente no se casa. Y también saluda a Ignacio Ruiz Jaraues, director de la Agencia Tributaria. Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. O sea, si hay Mundial uno no se casa, ni va a trabajar, ni nada de nada, ¿no? Ni se casa ni se embarca, como se decía antes, ¿no? No. Y sobre todo para los gobernantes se adivina un periodo de placidez, ¿no? Sí. Bueno, de momento parece que todo el mundo estaremos pendientes de lo que haga España, de si pasamos de cuartos, si no pasamos, o si volvemos. Bueno, hoy ya también hay casas de análisis, he visto antes del banco japonés Nomura, que habla de que llegamos a la final. Y la final es España-Francia, pero que no ganamos. Vaya por Dios. Y luego, por ejemplo, también el banco suizo UBS nos coloca, pues entre los países mejor posicionados, pero otros que no vamos a pasar de cuartos. O sea que la historia de siempre. La banca ahora mismo también hace ya análisis. Sí, claro, también hace análisis. Deportivos, está bien. Se puso de moda hace unos años y efectivamente como, la ha debido encontrar ese tipo de informes te dan mucha notoriedad, pues todos se animan. Que dio tendencia al pulpo famoso, ¿no? Sí, el famoso pulpo Paul. Tiene la misma validez, te digo, o sea... Oye, que el pulpo Paul acertó, ¿eh? Bueno, el pulpo Paul acertó. Igual que tirar una moneda al aire. Las casas de apuestas lo que dicen es que los grandes favoritos para el Mundial son Alemania, Brasil, Francia y España y Argentina. Sí. ¿Por ese orden, no? Sí, por ese orden. Alemania, Brasil, Francia, España y Argentina. También hablan de como selecciones sorpresa, ahora mismo no recuerdo cuál de ellas, pero siempre hay alguna selección, y si no que se lo pregunten a España. El otro día el partido que le hizo Túnez, o sea que parecía que eran inexpugnables y no hubo, y les metimos un gol y gracias, y porque no tenían la pólvora mojada, podían habernos ganado tranquilamente. O sea, pero esos son amistosos. Lo importante es a partir de este no hay viernes. Enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Bueno, señores, del lunes pasado a ya tenemos gobierno, ya está formado, ya está empezando a echar a rodar. Se están lleva desde las 4 o 5 de la tarde los presupuestos en el Senado, ese debate sobre la presentación de enmiendas. Bueno, ¿qué os ha parecido primero el nuevo gobierno con ministros, ministras? A ver, Miguel. Bueno, lo fueron filtrando muy bien. O sea, lo que tienen evidentemente es alguien con mucho talento desde el punto de vista de la comunicación. Entonces fueron soltando en el orden adecuado. No sé si porque eran los que tenían y fueron añadiéndote así como... Claro, imagínate que por un momento hubieran empezado al revés y el primero que hubieran dicho en lugar de Borrell hubiera sido Maxim Huerta. Bueno, pues toda la comunicación habría quedado mediatizada por lo que parece el nombramiento más débil, efectivamente. Sí. Pero bueno, yo en principio Borrell me pareció un gran nombramiento. El resto de los miembros, pues sus más y sus menos. Y lo que pasa es que ahora, una vez que se ha sedimentado el impacto inicial, pues estamos viendo que es un gobierno complicado. O sea, es un gobierno donde hay posiciones que poco a poco se van haciendo diferentes. No es lo mismo la posición de Borrell que la de Meritxell, no es lo mismo la posición de Calviño que la de pero Valerio. tú estás hablando incluso dentro del propio gobierno. Claro, ahí tenemos no lo que va diciendo Meritxell, dando por supuesto la reforma de la Constitución y que hay que recuperar algunos de los artículos de los estatutos. No es lo mismo que dice Borrell. No, Borrell no dice nada de eso, y en materia de economía tenemos Calviño, que parece que es súper europeísta y tal, y luego tenemos a la ministra de Trabajo,
que ignora las advertencias que están llegando desde la Unión Europea para no tocar la reforma laboral y piensa ¿Le tiene unas ganas? Sí, porque por lo que la escuchas o la oyes, tiene unas ganas tremendas de derogar la reforma laboral. Además utiliza adjetivos que son evidentemente el otro día hablaba de los efectos letales como si la reforma laboral matara. Bueno, pues en fin, yo confío en que estos excesos se vayan moderando. Quizás son muy efectistas o muy, pues aprovechando un poco esa sensación o ese asombro que ha causado, ocupando todas las portadas, todas las cabeceras, todos los telediarios, en todos los medios de comunicación. Ignacio, un poco jugar con ese efecto, de dejar un poco al contrincante un poco que no sabes. Han aprovechado al máximo y con la máxima eficacia el efecto burbuja que se produce al descorchar una botella de cava, ¿no? Iba a decir champán, pero bueno, he dicho cava. Bien. Y la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿no? Por lo que decía Miguel, efectivamente, el goteo de la comunicación, los nombramientos, ¿no? Y en general la propia configuración del gobierno es un gobierno efectivamente de marketing, ¿no? O sea, publicitario casi diría, ¿no? Que luego ya cuando lo analizas hay cosas francamente buenas, cosas menos buenas y cosas yo creo que francamente malas, ¿no? Ahora, el problema yo creo es que ahora con el Mundial lo seguirán en el efecto burbuja, pero cuando pase el Mundial, incluso cuando pase el verano, o sea, yo ya me sitúo en septiembre, con el arranque del nuevo curso, ya, hombre, seguir viviendo la imagen les va a costar, ¿no? En mi opinión. No tienen, como decía hoy Belloso en la actualidad económica, no tienen margen para hacer gestión de gobierno, apenas, si se entiende por gestión de gobierno, pues efectivamente aprobar leyes. Y él decía, y yo me sumo a lo que él decía, que afortunadamente, que ese escaso margen nos va a permitir que las tonterías que hagan sean reducidas, ¿no? Pero claro, el no poder hacer, por mucho que eches la culpa a los que no te aprueban las leyes, va a hacer que todo se quede en la imagen. Y claro, de imagen solo no se vive, ¿no? Y luego, efectivamente, cuando haces nombramientos como algunos que se han hecho, pues puede haber grandes meteduras de pata, ¿no? Hemos hablado, Miguel, del caso de Maxim y ha cometido ya una espectacular, ¿no? Cuando ha sacado un tuit excusándose por sus tuits anteriores, ¿no? Aquellos que decían que odiaba el deporte y a los deportistas, ¿no? ¿Qué tal? Y decía, hombre, pero que tengan ustedes en cuenta o que se tenga en cuenta que eran tuits anteriores a mi nombramiento. Bueno, claro. Evidentemente, vaya excusa, ¿no? Pero lo peor es que dice a mi nombramiento como ministro de Cultura y Educación. Es decir, en vez de Cultura y Deportes, ha dicho de Cultura y Educación, robándole la competencia a Paloma Cela, ¿no? Entonces, hombre, parece que un ministro que se olvide de cuáles son las competencias de su ministerio parece tremendamente fuerte. Bueno, como lo han tenido que volver a rescatar, quizás todavía no sabe muy bien en la cartera qué competencias tiene. Y yo creo, no recuerdo en la historia de España un ministro que se haya confundido al decir el nombre de su ministerio. No el nombre, las competencias, porque que Borrell dijera Europa en vez de Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Bueno, no tiene ninguna importancia, no. Imagináramos que Borrell en vez de Unión Europea o Europa hubiera dicho Latinoamérica. Pues el error de Maxim es equivalente a semejante barbaridad, ¿no? Yo creo que le va a salir muy caro, alguno de los nombramientos le va a salir muy caro, ¿no? Entre los nombramientos que nos ha gustado, porque el lunes aquí alabamos todos el de Borrell, pero no pudimos alabar uno que a mí me ha entusiasmado, a pesar de que le puede generar problemas internos. ¿Cuál? Grande Marlaska. Yo creo que es un tipo magnífico, es un profesional formidable, un juez con un prestigio tremendo, pero tiene un pecado, y es que no es progresista. Y entonces eso le puede generar serios problemas con otra juez que hay en el gobierno, que sí es progresista, con una fiscal que hay en el gobierno, que también es muy, muy progresista, y en general, pues con la propio gremio progresista que hay en el mundo judicial. De hecho, las declaraciones de la Unión de Juezas y Jueces para la Democracia, que ahora se llaman así, toda la vida era Jueces para la Democracia, pues ahora se han subido al vendaval y a la ola de feminizar o decir los dos géneros en el nombre. Pues la portavoz se llamará Francisco o Francisca de Vitorio. Claro. O Vitorio. Sí, el portavoz de Jueces para la Democracia criticó el conservadurismo de Grande Marlaska. Bueno, señores, tenemos que hacer una pequeña pausa. Nada, en unos minutos estamos de vuelta y continuamos aquí en nuestro tiempo de tertulia.
Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Intereconomía. La primera emisora española, la primera emisora en información económica. El Grupo La Madreña inaugura su nuevo restaurante en el Paseo de la Castellana 78. Ahora tienes un nuevo espacio donde disfrutar del mejor cachopo de Madrid, de los exquisitos platos de la cocina asturiana y de su famosa tarta de queso. La Madreña, la casa del cachopo, ahora también en Castellana 78, 91 426 88 50 y en la web lamadrenacastellana.com. La infancia es el futuro de la sociedad. Las colonias urbanas de Caritas Madrid son una forma de que los niños vivan el verano, a la vez que aprenden cosas y desarrollen actividades con un ocio saludable y adquieran valores de convivencia. El último año se desarrollaron 87 colonias en los 4 turnos de vacaciones escolares que acogieron a casi 4.000 menores. Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Queda una hora para que cierre la principal bolsa del mundo. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Continuamos en nuestro tiempo de tertulia y les recuerdo que esta tarde me acompañan Miguel Villarejo, subdirector de Actualidad Económica, e Ignacio Ruiz Jarabues, director de la Agencia Tributaria. Estaba viendo ahora aquí una información sobre la cumbre histórica de esta madrugada en Singapur entre el presidente estadounidense y el líder norcoreano y se preguntan ¿qué puede salir mal? Os quería preguntar eso mismo, pero del gobierno de España. Luego hablamos, si queréis, de lo de Trump. Ignacio, ¿qué puede salir mal? Hombre, desde luego, yo confío mucho en Borrell y creo que lo de Cataluña no se va a salir de los cauces razonables, ¿no? Pero de luego el ámbito, por ejemplo, por hablar de algo que es muy próximo, el ámbito estrictamente impositivo es para echarte a temblar el perfil de la que es nueva presidenta de la Agencia Tributaria. Han nombrado el segundo nivel ya, ¿no? No es ministra, pero han nombrado secretaria de Estado de Hacienda y, por tanto, presidenta de la Agencia Tributaria a una diplomada en relaciones laborales. Mis colegas de la Inspección de Hacienda no están muy contentos, en principio, ¿no? Si luego les sube el sueldo, sí se contentarán, pero de entrada no están muy contentos, ¿no? Hombre, yo creo que una cuestión tan técnica como la fiscal requiere capacidades. Y ese puesto, ojo, no me meto con la ministra, que tiene muy buena fama y además el puesto de ministro es más componente político. Esta señora viene de ser consejera de la Junta de Andalucía. Sí, pero se ha traído a su gente. Parece que no lo ha hecho. Claro, hombre. Se ha traído a su gente. Sí, hombre, pero tú puedes hacerte a tu gente siempre que den el mínimo, ¿no? Mira, los secretarios de Estado de Hacienda históricamente han sido o bien inspectores de Hacienda o bien catedráticos. Yo creo que la única excepción a ambos casos era alguien que no era ni una cosa ni otra, pero tenía también mucho prestigio. Luego lo haría mejor o peor, que era Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ¿no? Entonces, en un puesto que tradicionalmente ha sido eso, o de funcionarios tremendamente especializados, o de catedráticos, hombre, parece que una diplomada de relaciones laborales quizá está un poco con un pato en un garaje. Luego a lo mejor lo hace muy bien, pero yo me temo que de entrada no tiene las mejores condiciones, ¿no? Miguel, ¿qué puede salir mal? Hombre, salir siempre todo.
Esto es así, ¿no? Desde luego, como decía Trump después de invadir Irak y cuando le pedían cuentas de lo mal que había salido aquello, él decía una expresión inglesa que es shit happens, o sea, la mierda sucede, o sea, las cosas salen mal y esto es así. Y tampoco hay que buscarle más explicaciones. No, claro, que salen mal, desde luego, si están mal concebidas, pues peor, efectivamente. Si tú de entrada pones a alguien que no conoce la materia para gestionar, pues evidentemente te va a salir mal. Yo con lo que sería muy cuidadoso es, lo que pasa que esto va contra la naturaleza del PSOE y de los votantes de izquierdas. Hay que reconocerle a Rajoy determinadas cosas que ha hecho bien, o sea, con independencia de que no empujara todo lo que debía de empujar en el tema catalán, sus indecisiones y todo eso. La economía que recibió y la economía que entrega no tiene nada que ver. No, hablabas antes del artículo de despedida que le hacía The Economist. El Economist titulaba este fin de semana un artículo, lo que debemos a Rajoy o lo que los españoles deben a Rajoy. Y simultáneamente El País publicaba un artículo en el que decía que el PP ha destrozado el país. Yo no sé dónde vive el editorialista del País, porque lo que vemos es que Rajoy cogió una economía que se hundía a un ritmo del 3%, en la que se estaban destruyendo cientos de miles de empleos, se estaban quebrando cientos de empresas, todos los meses, todas las semanas, todos los días, y ha devuelto un país donde el empleo crece a un ritmo de 500.000 puestos de trabajo al año, donde llevamos 4 años seguidos creciendo al 3%, y donde sea que los problemas que sean, esto se han ido arreglando. Incluso el tema de la desigualdad, que la izquierda saca continuamente, pues la desigualdad ahora es inferior a lo que era en la época de Felipe González, y en aquel momento todos estaban muy contentos de los derechos que se habían conseguido en la época de Felipe González. Rajoy ha hecho en lo económico una gestión muy buena, y entonces lo mejor es no tocar eso. Y lo primero que vienen diciendo, desde luego la ministra de Trabajo, es una señora. Si Ignacio hablaba de la directora de la agencia tributaria, en Trabajo han puesto una abogada que es un poco versada en números, y entonces su primera declaración consistió en que había que acabar con los efectos letales de la reforma laboral, porque lo que hay que hacer es crear muchos empleos y de mucha calidad. Como si eso fuera una opción disponible y que Rajoy hubiera decidido... Y dos huevos fritos. Y dos huevos duros, ¿no? Como si eso hubiera sido siempre una opción, y Rajoy... ¡Uy, qué tonto es Rajoy! Verdaderamente, pudiendo crear muchos empleos y de muchísima calidad, el hombre va... ¿Cómo se puede ser? ¿Cómo se puede ser tan torpe? Bueno, pues esta mujer, con esos ideales tan desaforados, lo que va a conseguir, lo que puede conseguir, es que el ritmo de creación de empleos sea inferior. Y entonces vamos a tener problemas en todos los ámbitos, porque una de las razones por las que la desigualdad se ha disparado en España, entre comillas, disparado, por las que ha aumentado, ha sido por el tema del desempleo. La gente cuya principal fuente de ingresos es una renta laboral, pues al perderla cae por la pirámide. Y a medida que se va creando trabajo, aunque es verdad que se crean con salarios inferiores a los que había antes, esa desigualdad decrece y la situación en general en el país mejora. Es indudable que la economía española tiene sombras y es un enfermo todavía con un cuadro clínico con ciertas complejidades, pero efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy la recibió en estado catatónico, en estado clínicamente muerto. Sí. Eso es así. Ahora hay que acostumbrarse, porque ya sabemos que cuando se produce un cambio de gobierno, sobre todo en el sentido de que se va a la derecha y llega a la izquierda, sabemos que los medios de comunicación afines a la izquierda crucifican y van a crucificar efectivamente al gobierno anterior. Eso tenemos que estar... vosotros sois periodistas y lo sabéis mejor que yo, pero eso va a ocurrir en los próximos meses. Sí, y además en concreto ha habido un cambio de dirección en el país, ha salido un director razonablemente moderado y ha llegado Soledad Gallego Díaz, que es una mujer bastante sectaria. Pues a más, ¿no? Pero no, sí. Creo que eso va a ocurrir, que eso va a ocurrir y de forma bastante exacerbada. Y entre otras cosas, efectivamente, el principal activo del gobierno Rajoy, que ha sido efectivamente su relativamente éxito económico, pues va a ser efectivamente mal narrado, mal escrito, mal contado y difuminado en las versiones oficiales, ¿no? Mira, ahora que hablabas y recordabas, un poco
el estreno, por llamarlo de alguna manera, de la nueva ministra de Trabajo, que ahora la cartera vuelve a llamarse Trabajo y deja de llamarse Empleo. Me estaba recordando que hoy estaba en Luxemburgo en una reunión de ministros de Energía, la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, y ha llegado diciendo que España está de vuelta, y que ya está bien de que España se arrastre los pies y que esto es un antes y un después. ¿En qué sentido se...? Buena pregunta. Está de vuelta, que decir que ha vuelto a Europa, como si no hubiéramos estado en Europa estos años. Sí, que ha vuelto a Europa, que esto supone un antes y un después. Y claro, el comisario Miguel Arias Cañete ha dicho que él lo único que quiere es llevarse bien con todos los gobiernos, sean del signo que sea, y eso sí, que cumplas las normas que impone la Unión Europea. No, yo me refiero a que, vamos, me imagino... No, pero para que estábamos hablando de estrenos o de frases, pues efectos letales de la reforma laboral. La frase de Teresa Rivera, España está de vuelta. Claro, me imagino que se referirá a que va a ser mucho más agresiva o va a tomar una posición mucho más radical en temas de cambio climático. Energías renovables. Energías renovables, aunque ya la experiencia, hay que recordar que uno de los grandes... O sea, Zapatero es muy discutible por muchos aspectos, en muchos terrenos, pero desde luego hay uno en el que es indiscutiblemente malo, y ese terreno fue el energético. O sea, ahí nos dejó un legado verdaderamente catastrófico. Lo demás puedes discutir. Incluso la propia crisis económica no fue el responsable y la gestionó como buenamente pudo. Pero el tema energético es suyo, es mérito suyo. El déficit de 30.000 millones de tarifa, en un 90% se lo debemos a él. Y no ha dejado instalada una tecnología punta en materia renovable. Todo lo contrario, hemos pagado la novatada, hemos financiado el desarrollo tecnológico al resto del mundo, siendo como conejillos de India. Hombre, Zapatero lo hizo muy mal en el tema energético también. Pero yo creo que el tema energético Zapatero no hizo sino seguir una tradición de todos los gobernantes de este país, ¿no? Yo creo que es un tema donde históricamente lo han hecho mal todos y España tiene una dependencia energética y un coste de la energía para los consumidores y para la industria que es insoportable, ¿no? El decreto de incentivos a las plantas fotovoltaicas se aprobó el 11 de marzo. El 12 de marzo salió publicado en el boletín oficial. El viernes, Consejo de Ministros del viernes anterior a las elecciones del domingo. Por tanto, fue, digamos, un gobierno PP el que hizo aquellos incentivos que luego se demostraron que habían sido súper exagerados. Y de ahí ha venido luego, efectivamente, Zapatero lo que hizo fue, de forma anticonstitucional e ilegal, hacer los recortes que a España está ahora pendiente del Estado español de resolución judicial por los tribunales internacionales, ¿no? Pero digamos que en ese punto concreto, por ejemplo, la barbaridad de sobreprimar la energía fotovoltaica, por ser justos, es imputable exactamente. Ignacio, mira que es una gran persona y yo le tengo mucho cariño, pero fue Pepe Folgado el Exacto. que... Y a Pepe Folgado le pregunté yo ahora un año, efectivamente, le reproché. Ahora estaba en Red Eléctrica y le comenté que efectivamente las primas a las renovables fueron un invento del gobierno de Aznar. Y él lo que me dijo fue que efectivamente ellos iban a incentivar porque les obligaban, la Unión Europea tiene unos objetivos para las renovables, pero que ellos pusieron esas primas con un límite. Lo que hizo el gobierno de Zapatero fue quitar cualquier límite, con lo cual sencillamente aquello... Si se hubiera mantenido el Real Decreto tal y como lo redactó Folgado, probablemente se hubiera tenido un coste muy inferior, pero aquello se desmadró y acabaron pues 30.000 millones de déficit de tarifa, que es verdad. O sea, todo esto, la semilla evidentemente la plantó el gobierno de Aznar. Fue el gobierno de Aznar el que decidió crear el déficit de tarifa para impedir que la subida de la luz repercutiera en la inflación y eso impidiera que España entrara en el euro.
Y ahí empezaron los problemas y a formarse esa bolsa, pero evidentemente el que alimentó esa bolsa y cuando llegó prácticamente la sacó de madre fue el gobierno de Zapatero, Sebastián, Montilla, en fin. Bueno, y menuda retaila. El no haberse atrevido nunca a dar un paso adelante en el tema de las nucleares, pues es compartido por todos los gobiernos de la democracia, ¿no? Exacto. Nos ha faltado la inteligencia que le ha sobrado a los franceses para apostar por una energía barata, limpia y que no contamina. Claro, y sobre todo que no genera una dependencia. España importa el 90 y pico % del petróleo que consume y de hecho... Y el gas lo traemos a Argelia. Claro. Y el gas lo traemos a Argelia. Y la el impacto que eso tiene en nuestra balanza de pagos es brutal. Bueno, y menos mal que el precio del petróleo se está moderando y no puede poner en demasiado peligro el tema de las cuentas públicas. Bueno, hoy vuelvo a citar tu periódico. Muy bien. Fernando Mirandés lo analiza el tema, y dice que el escenario macroeconómico que da cobertura a los presupuestos del Estado está hecho con una estimación de 60 euros o dólares, el precio del barril de Brent. Y está en 80. Está pasando. Está bajando un poquito. Es un precio medio. No sé cuál será la media porque empezamos el año en mucho más bajo, pero muchísimo más bajo, y ha estado subiendo ahora, efectivamente, pero se puede fastidiar. No todos los vientos de cola de los que España se ha beneficiado en estos últimos años están en peligro. Efectivamente, están amainando. El tipo de interés posiblemente no se va a mantener como el tipo de interés tiene que subir. Eso solamente puede subir. No, le va a tocar. Efectivamente, el petróleo lo tenemos ahí subiendo y luego pero dependiendo de la reunión de la OPEP, de lo que hagan los países productores, el exceso de producción también de Estados OPEP Unidos, hace lo que puede. Si dependiera de la OPEP, el barril estaría por encima de los $300, pero afortunadamente su poder es más nominal que real. Pero es verdad que, y además con todas estas tonterías que está haciendo Trump, pues que frenas el comercio internacional, España depende mucho del sector exterior, a pesar de que el grueso fundamental lo aporta la demanda interna, pero somos cada vez más dependientes de... Y luego el escenario geopolítico internacional también es menos favorable que antes, ¿no? Es decir, si se va para adelante la amenaza de Trump de la guerra arancelaria, pues efectivamente eso lo vamos a sufrir todas las economías también, ¿no? En materia de crecimiento. No, pero se ha visto ahora este fin de semana en el G7. O sea, es que la foto verdaderamente es una de las mejores fotos que yo he visto. Es alucinante, porque yo entiendo que se lleve bien con los enemigos tradicionales de Occidente. O sea, que quiera enemigos a todo el mundo. Que quiera ser amigo de Putin, que quiera ser amigo de Kim Jong-un, que quiera ser amigo de Xi Jinping. Me parece fenomenal. Pero ¿por qué te empeñas en ser enemigo de los canadienses que no te han hecho nunca nada, que son los vecinos, los aliados más firmes? Es tu patio trasero. Claro, sí, no sé, que nos hemos excedido, nos hemos sobrepasado, porque no se tiene unas ideas, pero no solo él, claro, también toda la administración o todo el gabinete que le acompaña. Él está es como si nos hubiéramos aprovechado de Estados Unidos, Nadie se ha aprovechado. O sea, él tiene que ver y poner negro sobre blanco cómo le ha ido a Estados Unidos en estos últimos 50 años. O sea, ¿le ha ido mal a Estados Unidos? ¿Puede, sinceramente, Trump decir que los estadounidenses han echado a perder esos 50 años, que en esos 50 años no han progresado ni material, ni política, ni militarmente? Pero él solo mira una cifra, el déficit comercial. Pero claro, él está pendiente, pero claro, él debería saber un poquito, lo que pasa que no sabe más, que es la balanza de pagos, lo que hay que mirar, y entonces se daría cuenta de que ese déficit comercial está compensado por la balanza de capitales porque el dólar es la moneda, la divisa internacional, lo que De Gaulle llamaba esto, no sé si era De Gaulle o era Mitterrand, lo llamó el privilegio exorbitante. Es decir, todo es un producto que a la Reserva Federal le cuesta 0 céntimos o prácticamente hacer y que le compra todo el mundo. Y gracias a eso, esa es una simetría importante del orden internacional, que tiene una justificación relativa. Y eso es lo que le permite a él tener el déficit comercial. Y desde luego, si lo que le preocupa es el déficit comercial, lo que no tiene que hacer es alimentar la demanda interna, porque si alimenta la demanda interna, lo que va a hacer es que ese déficit crezca cada vez más. Yo no sé, en un personaje psicológicamente tan complejo como el presidente norteamericano, ¿no? Y tan egocéntrico, yo no sé si no le ha podido afectar un poco en su rechazo actual a Europa y a los europeos
pues efectivamente también un poco el juicio extremadamente crítico que ha habido en Europa y por los europeos hacia el mismo. Hacia él. Sí, porque yo creo que al principio no era así. Sus primeras declaraciones siempre dijo America First, pero sí, no se metía con nosotros. Todas estas cosas dijo que las iba a hacer en campaña, ¿eh? Todas estas cosas decía que iba a imponer sanciones a China, que iba a acabar con el Tratado de Irán, que iba a romper que iba a hacer el muro. Pero jamás dijo que se iba a hacer amigo de nuestros enemigos, ¿no? Es decir, yo creo que ese paso... Ha cambiado sus prioridades. Yo creo que sí. No, y sobre todo que se va a hacer enemigo de sus aliados tradicionales. Sí. O sea, es que la coalición que han montado, o sea, la decisión que toma Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial de impulsar la Unión Europea y de convertir en su aliado preferente ha tenido un resultado desde el punto de vista material y militar alucinante. O sea, la humanidad, nunca ha habido menos guerras, nunca se ha reducido tanto la pobreza, nunca habían vivido mejor los habitantes de Europa y de América y los de gran parte del mundo. Bueno, a la vista de esos resultados, ¿por qué te quieres cargar el sistema? O sea, yo entiendo que es manifiestamente mejorable, ¿no? Como las fincas esas pues, que puede expropiarse, ¿no? Claro, pero no, hombre, esto no me parece que este hombre ha perdido el norte. La única esperanza que nos queda es que efectivamente, como dice hoy Miguel Ángel Belloso de Sánchez, es que tampoco su margen de maniobra es muy grande y aunque quizás salga reelegido, solamente va a durar dos mandatos, porque si no, verdaderamente sería para preocuparse. Claro, sería muchísimo más preocupante que lo que pueda pasar aquí en España. Pero hay que ver cómo un tuit del presidente estadounidense, dependiendo del humor, de cómo se levante por la mañana, puede, no sé si hacer temblar los mercados, pero casi. O sea, la repercusión que tiene... Tenía que estar prohibido que los gobernantes emitieran tweets, ¿no? Tenía que estar prohibido porque, hombre, el tweet es algo que se hace de forma rápida, muchas veces irreflexiva, te dejas llevar por un pequeño impulso y los gobernantes esas cosas no debían hacerlo. Yo lo prohibiría. No, aquí hay un problema de narcisismo que era un tema que le habían diagnosticado al señor Trump hace muchísimo tiempo. Y el problema es que los narcisistas no toleran que se les lleve la contraria. Claro. Entonces, es verdad, está más cabreado que un mono y reacciona en consonancia. Y tenemos el problema de que los sistemas de contención habituales de los presidentes en su caso no están funcionando porque despide a todo el que le lleva la contraria, lo despide y al que no despide le dimite. Sí, bueno, pero ese es un sistema un poco más democrático, porque en Corea del Norte la forma de despedirte es lanzándote lo fusilan, lanzándote ahí un lanzallamas que acabas, y a ese sí que le daba lo mismo si eran familiares o no. Ese sí tenía una forma de expulsar de su gobierno un poco. Sí, justamente por lo que sucede con Corea del Norte es que es la típica dinastía. O sea, cuando lees la historia de Roma o la historia de la Edad Media o la historia de los reyes godos en España, pues funcionaba así, se mataban dentro de la familia, se estaban continuamente matando. El tercero, ¿no? El tercero, actual. Esto es una dinastía y evidentemente como hay problemas, hay luchas intestinas entre las diferentes facciones, ¿Y hay heredero? Porque un comunismo monárquico, ¿no? Exacto, siempre se ha dicho que ha sido una dinastía. De este señor, yo no sé si de momento no se conoce, cuando menos. Si tiene familia, si no. Bueno, ya acabará saliendo alguien. El único gordo de Corea del Norte, ¿no? Sí. Todos los demás pasan hambre, ¿verdad? Y él es el único gordo. De todas formas, yo creo, o sea, antes de que Trump no va a hacer nada, quiero decir, probablemente esta reunión ni siquiera va a haber un experto nuclear por parte de los norcoreanos. Sea también un poco efectista de cara a la foto. Esa foto es... El problema es que Trump puede presentar como un gran logro el hecho de que el coreano decida no seguir experimentando con misiles de largo alcance capaces de golpear a Estados Unidos. Exacto. Pero si ese es el resultado de las conversaciones, entonces es un desastre, porque lo que sí es verdad, lo que les está diciendo Trump a sus aliados asiáticos,
ahí os quedáis con este bicho. Entenderos vosotros con él. Yo ya... Yo me salvo. Yo ya me he librado. Yo ya he hablado con él. Ahora... Los japoneses, los coreanos del sur, los taiwaneses, claro, los filipinos, todos van a estar absolutamente los chinos acongojados y los pero propios como chinos. dice Trump, America first. Claro. Y no se da cuenta de que una de las cosas que ha hecho grande a Estados Unidos es esa capacidad de garantizar el equilibrio de poderes allí donde no había. Claro. Allí donde había una asimetría que podía provocar una guerra, Estados Unidos intervenía y generaba un equilibrio. Lo que pasa es que pero lo que pasa es que ahí Trump yo creo que refleja un poco el sentido del americano medio, ¿eh? Eso es verdad, hombre, claro, porque es verdad que Estados Unidos ha hecho la labor que has descrito tú antes magníficamente, ¿no? Pero ¿cuántos palos han llevado los americanos por hacer eso? Es decir, en la opinión pública mundial, especialmente en la europea, ¿cuántos palos han llevado los americanos por hacer eso? Entonces, claro, les ha costado mucho dinero, ¿eh? Y frente a lo que no ven, que es efectivamente los logros conseguidos, incluso económicos para ellos, lo que ven es que encima son los grandes odiados en el mundo, ¿no? Y el Yankees no, y el Yankees Go Home, el Yankees Go Home es un grito de guerra. Bueno, pues que se habitúen, porque en nosotros, muchos campus universitarios, claro, ¿no? nosotros somos los principales perjudicados por las leyendas negras. O sea, la leyenda negra empezó con nosotros. Señores, empezó con nosotros. Claro, empezó con nosotros. Nosotros lo inventamos. Nosotros la inventamos. Pues que se habitúen. Esto es lo que te toca cuando eres el poder hegemónico. Señores, ha sido un verdadero placer. Miguel Villarejo, Ignacio Ruiz Jarabo. Os espero la próxima semana. Que paséis una buena semana y hasta el lunes que viene. Gracias. Igualmente. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.